Un objeto con una rapidez de 25 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. ¿Okay? Hacia arriba. Entonces estoy en un barranco, lanzo con un ángulo de 30 grados, algo a una velocidad de a una rapidez de 25 metros sobre segundo. Como eso es el inicio del movimiento, eso es una inicial. Rapidez inicial, 25 metros sobre segundo a un ángulo de 30 referenciado con respecto a la horizontal. ¿Okay? Dice, si se conoce que la componente en Y de la velocidad de impacto es de menos 200 J, o sea, se sabe que cuando llega tiene una velocidad de impacto, ¿verdad? Pero solo le da la componente Y. ¿Sí? Repito, dice, si se conoce que la componente en Y de la velocidad de impacto es menos 200 J, mire que le está dando la forma vectorial, o sea, le está diciendo que es hacia abajo, menos 200 y está en el eje de la Y, menos 200 J. No voy a escribir eso ahí porque ya hice el vector, solo voy a poner 200 metros sobre segundo. ¿Okay? Pero la forma correcta, acuérdense que usted tiene que interpretar cómo la parte hablada se convierte en esto, y el ejercicio es escrito todo. ¿Okay? Pues si se conoce que la componente Y de la velocidad de impacto es menos 200 J, calcule 4 opciones. Primera, las componentes rectangulares de la velocidad inicial. Facilito. ¿Okay? Esto es modo taller, o sea, se van haciendo diferentes opciones, diferentes cositas pequeñas para que usted vaya peñascando puntajes. Le pide las componentes de la velocidad inicial, eso es una payasada. Okay, es simplemente la componente en X va a ser BO coseno de 30, el WO usted sabe que es 25, y la componente inicial en Y va a ser 25 seno de 30. Por favor, ¿cuánto es ambos valores? No, con tu calculadora. Acuérdate que esa calculadora es posible que no te la dejen usar en el examen. Sale 21.65 en X y 12.5 en Y. Okay, ahí están las componentes de la velocidad inicial. Okay. Solo eso aquí, componentes rectangulares. Okay. Ahora, dice la altura de la cual fue lanzado. ¿Cómo se le ocurre que sacaría la altura? Con la forma de desplazamiento. Ojo, yo sé que el fin de semana vamos a hacer una clase de verticales, pero en realidad es como para que usted se sienta. En realidad es para devolver los $25 que ya me gasté. Porque en realidad, con que usted entienda ahorita esto, ya usted sabe verticales. Porque es lo mismo. Acuérdense que cuando le expliqué esto, le dije que esto se reduce a dos cosas. Por un lado, lo horizontal, que es el alcance horizontal para el delta X, la velocidad en X ya la tenemos, que siempre va a ser constante, y el tiempo de vuelo es el mismo en el concepto de Y. ¿Okay? Y las características del vertical es que en el punto más alto es 0 la velocidad, que en el punto de igual lanzamiento la misma rapidez se tiene en los dos puntos, solo que la una va para arriba y la otra va para abajo, así que vectorialmente son en signo contrario. O sea, son características nada más, pero se cumplen aquí. Entonces, para sacar la altura, ¿en qué eje me voy a mover? En el eje Y. Entonces, lo que tengo que hacer en realidad no es un parabólico, sino un tiro vertical. O sea, hacer la semejanza como que si yo hiciera esto, me estoy tomando el tiempo de explicar esto porque no lo di yo. Es como que hiciera esto. Eso es lo que estoy hallando yo. En donde la velocidad inicial, ¿cuánto es? 25. No, no puede ser 25. Y eso es lo que tiene que corregir. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser 25? Porque usted no trabaja con una magnitud. Usted trabaja con las componentes. Y la componente, en este caso, la de Y, corresponde a la de 12.5. ¿Y qué tengo acá yo también? Tengo la velocidad de impacto. Eso es lo que el ejercicio me está dando. Me está dando de 200. Entonces tengo dos datos. Con esos dos datos me pide que saque la altura. ¿Qué fórmula me permite encontrar la altura teniendo tres datos? Porque tengo tres datos. ¿Qué otro dato está intrínseco allí? La gravedad. ¿Okay? ¿Qué fórmula, digamos usted, lentes? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por delta Y.
Muy bien, para evitar que diga todo eso, la próxima vez me dice la segunda. ¿Ok? El orden es el siguiente. Por eso le voy a establecer el orden para que ya no sea relativo. Porque en el libro tienen otro orden. El orden es el siguiente. La primera es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la primera. La segunda es la que dijo el compañero, la que tiene cuadráticas. Y la tercera es la largota. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para evitar hablar así, mejor decir la 1, la 2 o la 3. ¿Ok? Entonces ahorita podemos ocupar ¿cuál? La 2. Entonces mire, la 2 dice esto. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Como estoy hablando de Y, aquí no se ve, porque aquí sabe que solo es una, pero yo estoy hablando de allá. Entonces, para poder, a lo que usted lo realice, debe escribir eso. Para ahí que estructure que está hablando solo de la componente en Y. ¿Ok? Entonces, mire, ¿cuál era el problema con esta fórmula? ¿Lo recuerdan? Porque esto sí se lo di. ¿Cuál es el problema con esa fórmula? ¿O cuándo presentaba un problema esa fórmula? No. Cierra la puerta, por favor. No olvide cerrar. Ya, continúo. ¿Cuál fue el problema de esa fórmula? Dígame, lentes. Cuando despejamos queda más menos. Exacto, eso también lo explicaste aquí, lo explicamos aquí, ¿verdad? Que no recuerdo si eso se lo expliqué, me parece que sí se lo expliqué. Sí, claro. Se lo expliqué en un ejercicio como este. Cuando vimos un ejercicio como este, estábamos en esta pizarra. Sí, en este pedazo de la pizarra estamos, ya lo recordé. No me acuerdo en qué estaba vestido, pero me acuerdo dónde estaba escondido. Pero bueno, estaba en este lado de la pizarra y les expliqué que el problema con esa segunda fórmula es cuando queremos hallar la velocidad final o la velocidad inicial. Porque esa fórmula lo que nos iba a dar obligatoriamente era la magnitud. Si en cambio queríamos hallar la altura o la gravedad, ahí sí no había problema con la fórmula. La fórmula nos iba a dar eso. ¿Ok? Entonces tenga cuidado. En este caso no es necesario, no importa, porque lo que voy a hallar es el desplazamiento en Y. Por cierto, sin hacer el ejercicio, ese desplazamiento debe ser positivo o negativo. 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 ¿Por qué? Porque estoy seguro de que va a quedar negativo. Porque Que va hacia abajo. ¿Qué pasaría si queda positivo? ¿Qué concluiría? Perdón la pregunta, voy a corregir. ¿Qué concluiría usted si la respuesta le quedó positiva en el taller? ¿Eso concluye? No. No puede concluir eso. Usted recién llega y está diciendo que no ha entendido. No puede concluir eso porque la gráfica le está indicando que hay una velocidad de 12.5 hacia arriba y una de 200 hacia abajo, lo cual tiene coherencia. Si le queda un desplazamiento hacia arriba, el desplazamiento es el que no tiene coherencia, no el valor. Entonces, ¿qué puede concluir? No puede concluir que se detuvo arriba porque es imposible con esa configuración de velocidades. ¿Qué concluye? Está mal. Que está mal, así de simple. Que se equivocó en sumar, que se equivocó en un signo. Eso es lo que puede concluir. No puede concluir que, no, es que va para arriba, porque no puede quedar para arriba porque su velocidad es de 200. ¿Cómo puede tener por arriba una velocidad de 200? Imposible. ¿Qué pasó? No, si habíamos quedado que no. Entra. Ya, continúo. Mire, entonces ya aplico fórmula. 200 al cuadrado es igual a 12.5 al cuadrado más 2 veces menos 10 por delta Y. ¿Está bien o está mal eso? ¿Por qué? Es menos 200. Pero no interesa. Es verdad, lo que dice el compañero es verdad, es menos 200. ¿Pero eso va a cambiar en algo la respuesta? No. Entonces no importa. ¿Ok? No importa. Acá te lo había escrito. Pero recuerde que ahí en esa parte no me interesa. A él no le importa. ¿Ok? Ahora mire, ¿cuánto queda esto? Calculadora, no lo puedo hacer en la mente. 1992.18. Ese es el total. 1900. ¿Ok? ¿Esa es la respuesta? No. No. No es la respuesta.
¿qué se preguntaba? La altura. La altura del punto de lanzamiento. ¿Cuánto es la respuesta entonces? 1992.19. Esta es la respuesta. ¿Ok? Puede ser que no es lo mismo una altura que un desplazamiento. ¿Ok? Preguntas. Una consulta. Yo pude haber puesto en vez de menos 200, perdón, en vez de haber puesto 12,5, haber puesto menos 12,5. No, no es lo mismo. No es lo mismo, no da lo mismo. O sea, porque al momento de despejarla esa. Da lo mismo. Pero, ¿qué estaría considerando yo allí? ¿Y eso pasa aquí? Sí. Ah, bueno. Porque cuando el man regresa en este punto, ¿qué velocidad tiene? Menos 12. Entonces ahí entiende que da lo mismo. Por eso es que da lo mismo. Porque en el mismo punto, la piedra entiende como que si yo lo hubiera lanzado directamente hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo que entiende. O sea que si yo, mire, ve, no me lo pide el ejercicio, o creo que no lo sé, no recuerdo. Pero mire, ojo que estamos haciendo vertical, pero estamos haciendo este ejercicio. ¿Ok? Nunca se olvide que nacimos allá. Mire lo siguiente que voy a hacer. No sé si esté ahí como pregunta. Quiero calcular el tiempo de vuelo. ¿Ok? Tiempo de vuelo. Entonces, la primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Vector, vector, vector. Velocidad final. Menos 200. Menos 200 igual a velocidad inicial. 12.5 12,5 más menos 10. menos 10 por el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo es de menos 200 menos 12,5 sobre menos 10. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? 21-25 segundos, ¿verdad? ¿Cuánto queda eso? 18. ¿Qué encontré aquí? ¿El tiempo de qué? El tiempo desde que está en el mismo punto de partida hacia abajo. El tiempo de caer desde el mismo punto de referencia. Esto usted utilizaba cuando era bruto en el colegio. Porque usted cogía y hacía el tiempo de subir, lo multiplicaba por 2, porque en la trayectoria simétrica era el tiempo de subida igual al tiempo de bajada, y luego calculaba el tiempo de bajar. Y calculaba esto. Y luego cogía y sumaba uno, el otro y el otro. Y ya tenía todo el tiempo. Cuando usted pudo haber hecho esto directamente. Entonces mire cómo el signo, simplemente configurar el signo bien, hace que usted encuentre dos cosas totalmente diferentes. El uno es el tiempo total de vuelo y el otro solo es el tiempo que demora en caer desde el punto de lanzamiento hacia abajo. O sea que si usted tuviera, ejemplo, el tiempo de vuelo y ya tiene el tiempo de caer, la resta de eso, ¿qué me va a dar? El tiempo de la subida y la bajada. O sea, el tiempo del espacio que recorrió de forma simétrica. ¿Ok? Recibe la importancia de entender que esta fórmula es vectorial y que tiene que trabajar su signo. Por eso insisto tanto en que recuerde que la fórmula es vectorial. Por eso aquellos payasos que hicieron, aquellos estudiantes que hicieron el ejercicio con altura y metieron una fórmula de altura y pusieron una fórmula de tiempo de vuelo de forma directa, quiero que entienda que está mal. ¿Por qué están mal esas fórmulas? Porque esas fórmulas funcionan solamente si usted lee las letras pequeñas. ¿Cuál es la letra pequeña? Que en alguna, la fórmula de altura máxima solo funciona si es una trayectoria simétrica. Si no es una trayectoria simétrica, esa fórmula no funciona. La fórmula de tiempo de vuelo funciona si la trayectoria no es simétrica, pero solamente si está por encima del punto de lanzamiento es una fórmula. Si está por debajo del punto de lanzamiento es otra fórmula. Si es simétrica es otra fórmula. ¿Cuántas fórmulas tenía que aprenderse para el tiempo de vuelo? 3. Cuando solo se aprende una y lo analiza de forma vectorial, es más simple. ¿Ok? Perdón que insista tanto en esto, pero todavía en esa lección veo que siguen haciendo lo mismo.
La mayoría de los que sacaron 10 hicieron exactamente lo que debían hacer. ¿Okay? Ya esto lo borro, solo estaba comprobado. Ojalá que no me lo pidan, porque lo acabo de borrar. El tiempo de vuelo. Efectivo. C, el tiempo en que el objeto permanece en el aire. Ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que permanece en el aire? 21.82. 21.25 segundos, ya está. Lo mismo lo hice, ya me olvidé. La velocidad de impacto escrita de forma polar. Ok, pregunta. Este tiempo de vuelo que acabo de encontrar, ¿es el tiempo de acá? Sí. ¿O es el tiempo de acá? Nada más. Es el que fue, ¿verdad? Es el mismo tiempo. ¿Veis? Es el mismo tiempo, no se olvide. Entonces, en realidad es un ejercicio de vertical. La pregunta ahorita es con qué velocidad de impacto golpea, escrita de forma polar. Y ya está. Bueno, no está, falta todavía, pero ya tengo la componente en X y la componente en Y. Porque la componente en Y me la daba el ejercicio. ¿Y la componente en X cuánto es? 21.5. Porque es constante. Ese es el concepto. ¿Ok? Entonces, si ya la quiero polar, ¿qué es lo único que tengo que hacer? El ángulo. No. Pitágoras es el Sí, precio de la Pitágoras, sí. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto queda lo de arriba? 201. Punto 17. ¿Y acá? 89.72. 89. Punto 72. 83 puntos. 94. Un valor. Compruébelo usted, por favor. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la velocidad final? Escrita de forma polar. 201,17 a un ángulo de 83,82. ¿Correcto? No puede estar correcto. Porque si yo digo eso, quiere decir que el man llega y llega allá. ¿Cómo? No sé. Pero llega allá. Es menos 83. Imposible. Menos 83,82. O lo referencio en sentido antihorario. O sea, 200. 76.18. Opuesto sobre ese es el ángulo. 360 menos 83,82. 276.18. Esa es la otra forma de escribir. Se acabó. Vamos a encontrar el alcance horizontal máximo. ¿Cuánto es el alcance horizontal? ¿Cómo encuentro el alcance horizontal? El tiempo de vuelo por la velocidad en X. El tiempo de vuelo, porque acuérdense que ese es el punto de nexo, el tiempo de vuelo por la velocidad en X. O sea que el alcance horizontal de este objeto 21.65. es 21,65 Por el por el tiempo de vuelo que era 25,25, 21.25. perdón. ¿Cuánto es el alcance máximo? 460.06 Metros. 0,6 metros. Ya tengo el alcance horizontal. Ya tengo el tiempo de vuelo, ya tengo la altura donde fue lanzado. ¿Puedo calcular la altura máxima? Sí. Sí, podría calcular la altura máxima. ¿Cómo calculo la altura máxima? Utilizo la, Segunda fórmula. ¿Ya? ¿Con qué característica? que la velocidad final es 0. La velocidad final es 0. ¿Okay? Y de ahí depende de cómo me la referencian. Si me la referencian desde el punto de lanzamiento o desde el suelo-suelo. Si me la referencian desde el suelo-suelo, Tengo que tiene que sumar sumar la la altura del risco más La altura la máxima. altura del punto de lanzamiento. ¿Ok? Preguntas. ¿Ok? Miren las variantes que se presentaron aquí. No le di la X, no le di la velocidad de impacto. Le di la componente Y. Y ahí se pueden presentar muchas variantes. ¿Ok? Muchísimas variantes del mismo ejercicio. Y su taller tiene una variante bastante interesante. Así que no se circunscriba a solamente lo que está viendo, porque pueden generarse variantes. Ahora mire lo siguiente. Un avión, yo tengo un ejercicio así. Hace falta un ejercicio de
Mire, voy a hacer el ejercicio 434 de la página 205. Y yo sé que todavía no reviso el libro, así que tranquilo, yo lo voy a revisar en ese momento. Dice, mire, tengo un avión. Un avión. Está lámpara ese avión. Es hachero. Esa es una flecha, bro. Un avión hachero. Esa es una flecha, bro. Ya, ahí. Es un avión que vuela horizontalmente, página 205. Vuela horizontalmente, totalmente horizontal. A una velocidad de 300 metros sobre segundo y se encuentra a 300 metros de altura. ¿Ok? Y deja caer una bomba. O sea, su velocidad inicial es de 0, pero considerada desde quién? Desde ayer. Desde él, o sea, desde el mismo avión. Oh. ¿Sí? La velocidad de él, o sea, el que está en el avión, él suelta, para él, desde su punto de vista, está 0. Pero desde un punto de vista de un observador en tierra, ¿qué velocidad va a tener el gato que va a lanzar? La del avión. La del avión. La misma del avión. O sea, que aunque es verdad que es un avión que está lanzando algo, que no sé qué, en realidad a mí no me interesa que sea un avión. Porque a la larga, esto es un gato. A ver, 300, hombre, la bomba. 300 metros sobre segundos a 300 metros de altura. Entonces, aunque el avión estaba ahí y todo, no me interesa. ¿Ok? No interesa porque va a tener la misma velocidad del avión. Ojo, diga. Son bravísimos. Ese es el problema, no grito. De altura deja caer una bomba justo en el instante en que un carro enemigo pasa por un punto situado a... Mire, deja caer la bomba, en el instante en que deja caer la bomba, un carro está a 600 metros de... Perdón. Aquí. Ahí viene el gato. El dueño. Es un televisor. Es un mal cuadrado. Ya, entonces está ahí. Es el man del Mr. Maker, profe. Está a 6.000 metros, pero el man se estaba moviendo. ¿Ya? Bacán. El man se está moviendo. ¿Con qué velocidad? No sabemos, pero se está moviendo. ¿Ok? La pregunta aquí, la A, es determina la velocidad de impacto del proyectil. La velocidad de impacto del proyectil es independiente del movimiento del Bob Esponja. ¿Okay? En cambio, en la parte B dice determine la velocidad que debe tener el auto, en este caso Bob Esponja, para ser impactado por el gato. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, ¿sí entendió a breves rasgos lo que el ejercicio trata de hacer, verdad? Sí. Por un lado, vamos a analizar la velocidad de impacto, esencialmente eso de allí, ya va a ver por qué, digo que es esencialmente eso de allí. Y segundo, vamos a hacer una especie de ejercicio de encuentro, aunque no es encuentro, porque no se van a encontrar. ¿Okay? En realidad sí se van a encontrar, pero no, o sea, lo que Ya en ese no es un meterlo. ejercicio de encuentro tal cual, porque si recuerda el ejercicio de encuentro que hicimos hace un rato, igualamos una expresión en la otra. Cuando digo hace un rato me refiero al deber, el día del lunes. Una expresión se tenía que igualar en la otra. Aquellos que sacaron 10 saben de lo que estoy hablando. ¿Okay? Eso es un ejercicio de encuentro porque haces un sistema de ecuaciones, como le expliqué cuando expliqué ejercicios de encuentro. Aquí no vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Por eso, aunque es un ejercicio de encuentro, no es tal cual un ejercicio de encuentro porque un valor lo vamos a reemplazar directamente en el otro. Más no vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Ya va a ver. Sin hacerlo ya se interpreta qué va a pasar. Otra cosa sería que al mal le den ya
una velocidad establecida y la pregunta es, ¿le pega el gato? Ahí ya se convierte eso en un ejercicio de encuentro, pero un ejercicio de encuentro comparativo. ¿Ok? Para el tema hacemos eso. Ahora, quiero preguntar algo más. ¿Qué hubiera pasado si el pana que está tirando gatos del avión no suelta el gato, sino que lo lanza el gato Tuvieron una velocidad extra. con una velocidad de 25, no, muy rápido, 10 a un ángulo de 30 grados? Habría que sacar ¿Qué tiene que hacer? la componente. Tiene que descomponer. ¿Ok? Mire, ¿cuánto sería la componente en X de esta mano? 10, coseno de 300. Sí, yo sé, pero el valor. Ah, 8.66 metros sobre segundos. ¿Y la componente en Y cuánto sería? 5 metros sobre segundos. Pero esas no son las velocidades de lanzamiento. No. Las velocidades iniciales, la en X, sí, es la misma. sí, pero en Y. 866. No, perdón, corrijo, la de Y es la misma. Ajá. ¿Sí? La de Y es la misma, 5 metros sobre segundos. Pero la de X Es 308. ya no es 8,66. Porque el avión, que es el móvil en donde estaba la persona que estaba lanzando los gatos, es de 300. Y adicional a eso, alguien está lanzando algo desde el mismo sistema que se encuentra en movimiento. Entonces este man es de 308,63 metros sobre segundo. Mire eso. Eso no va a estar en su taller, se lo explico porque es algo un poco más avanzado. ¿Ok? Pero mire, no es la gran cosa. Es entender que se van a superponer los dos movimientos. ¿Ok? ¿Y por qué se superponen los dos movimientos? Porque van hacia la misma dirección. ¿Qué tipo de velocidad relativa se está produciendo? Es el mismo. Si se da cuenta que es el mismo concepto, es velocidad relativa de cuerpos ensimismados. Un cuerpo está encima de otro. Entonces, cuando van en el mismo sentido los vectores, ¿qué pasaba con ellos? Se suman. Lo mismo. ¿Ok? Ya, borro eso. Eso solamente lo puse para que se mantenga. Ahora sí. Vamos a hacer esto. No lo voy a explicar, lo voy a hacer de forma directa y luego usted me hace preguntas. ¿Cuánto es eso? 60.000. Sí, pero ¿cuánto es? Raíz de 60.000. 244.95. Es una velocidad final, ya que no me están pidiendo polarmente, sino solamente velocidad final. Yo puedo escribirla como 300i menos 244,95 j metros sobre segundo. Y preguntas como qué hizo, no vale. Tenemos 20 minutos para terminar este tema y ver al menos una hora de ejercicio de relativo. Profesor, ¿ese menos por qué, padre? ¿El menos de quién? Del 244. Porque la velocidad final, ¿qué signo va a tener como resultado de la raíz? Positivo. Por eso no tienes la flecha aquí arriba, porque estoy hablando de la magnitud. Pero abajo ya que estoy analizando, que estoy poniendo la característica vectorial del ejercicio. Ya estoy diciendo que la velocidad final, ahí lo único que me falta decir es esto. Ahí sí. Para hablar de que solo estoy hablando de Y, con la que impacta el sol. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Segunda, sí, segunda forma. Pero ya despejada el análisis. ¿Por qué? ¿Con respecto a quién? A Y. A Y. ¿Eso tiene velocidad? Sí, pero en X. Con respecto a Y no tiene velocidad. ¿Ok? Una consulta, por cierto. En este ejercicio de acá, ¿cuánto vale la mínima velocidad? ¿Cuánto vale la mínima La velocidad? velocidad del otro máximo. No pregunté dónde está, sino cuánto vale. Solo la velocidad en X. La X. ¿Cuánto vale? 22.25. Esa es la respuesta, 21,65. Eso es lo que le estoy preguntando. Tire toda la pizarra y me anda hablando de teoría. No es teoría ya, porque la pregunta es directa.
¿Cuánto vale la velocidad mínima en toda esa trayectoria? La mínima, es verdad, se va a producir en el punto máximo de trayectoria por la U. Pero te estoy preguntando directamente cuánto vale. Y la respuesta es 21,65 metros sobre segundos. ¿Okay? Nunca vale cero. ¿Qué vale cero? La velocidad en Y en ese punto. Eso vale cero. ¿Ok? Ojo. Preguntas. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Acuérdense que ya estamos en plan de no decirle nada ofensivo. No, que sigue siendo un plan más. Es un intento, es un esfuerzo. Tienen que tener estos 8 años siendo ofensivo, va a ser difícil dejar de lado. Dejar de seguir trato. Sí, está en fase beta todavía. A veces se colapsa la función y le decimos las cosas. Preguntas. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Ok? Voy a ver ahora lo que preguntaba. La pregunta es qué velocidad este man debería tener para que este man le pegue. ¿Ok? Entonces lo primero que tengo que encontrar, ¿qué cosa cree usted que debo encontrar? Alcance horizontal. El alcance horizontal. Lo primero que debo encontrar, el alcance horizontal. ¿Qué más? Con el alcance horizontal yo ya puedo saber la velocidad. No. ¿Qué más tengo que El encontrar? tiempo de vuelo. ¿El tiempo de quién? Del vuelo. El tiempo de que va a permanecer el gato en el aire hasta que llegue al suelo. ¿Ok? A destriparse. Entonces vamos a calcular los dos. ¿Por qué necesito esas dos? ¿Qué me van a servir esos dos datos? Para El hallar alcance horizontal y el tiempo de vuelo. Y no me diga para hallar la velocidad, porque si tienen la misma velocidad. Es la velocidad en la que impacta. Exacto, ahí está una relación, una forma de decir. ¿Cómo? Vamos a hallar eso. A ver, primero el tiempo de vuelo. Nuevamente lo voy a hacer de forma directa y usted se pregunta si tiene alguna duda. Ya tengo esto. Sí, yo puedo seguir, pues ya tengo esto. La primera forma. ¿Qué hice? Despejó. Primera forma. ¿Con qué característica? Velocidad inicial Y es La 0. velocidad inicial en Y es 0. ¿Okay? ¿Alguien tiene un problema con lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que ya, es que ya ahorita debería saberse la fórmula. Ahorita ya, el viernes tiene esto. Y ahorita debería saber la fórmula. Y debería tener destreza en despejar. Entonces no estoy atacando acá ya ataqué el fórmula y de reemplazar y todo eso. Ahorita estoy atacando de su capacidad analítica. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a necesitar en esta clase?